Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de un tema muy novedoso que es la justicia cotidiana. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor José Antonio Caballero, quien es profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Bienvenido, doctor, muchas gracias por venir al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Doctor, quisiera que empezáramos a hablar antes de justicia cotidiana, que nos diera como una visión general, porque va muy de la mano con el tema, de lo que es el acceso a la justicia. Absolutamente. Mira, efectivamente están estrechamente vinculados. El artículo 17 de la Constitución básicamente dice que tú no te puedes hacer justicia por propia mano. A cambio de eso, el Estado se obliga a darte tribunales para resolver tus conflictos. Entonces la pregunta es, ¿en qué condiciones tienen que estar esos tribunales para poder resolver los conflictos de todas las personas? Alguien me diría, bueno, pues ahí están los juzgados. Pues sí, pero si yo me presento a un juzgado y no soy abogado, tal vez no voy a llegar muy lejos. Entonces la pregunta de acceso a la justicia es, ¿qué tienen que hacer las personas para poderse aproximar efectivamente a la justicia y poder resolver por una vía institucional sus conflictos? Muchas veces cuando los trámites son demasiado complejos, cuando no existe asistencia correcta, pues la gente termina protegiendo sus derechos afuera de los tribunales y eso en realidad se traduce en violencia, ¿no? Esto tiene que ver con el grado de satisfacción de las personas acerca de cualquier trámite jurídico que se haya hecho. Absolutamente, porque tiene que ver con la relación cotidiana de las personas con el Estado, ¿no? Ciertamente cuando lo vemos en justicia, bueno, ya estamos pensando en el planteamiento de litigios, pero son los roces cotidianos. Cuando tú te subes a un transporte colectivo y ves por ahí un teléfono de quejas y tienes la sospecha de que si hablas alguien se va a morir de risa de ti. Bueno, esos son elementos de justicia cotidiana y justicia insatisfecha en muy buena medida, que no solo te genera una frustración, sino que en muy buena medida también te genera la sensación de que el Estado no está cumpliendo con una función que dice cumplir. ¿Existe algún dato, alguna medición del nivel de acceso a la justicia que se hay o el nivel de percepción, o sea, cómo se percibe la gente el acceso a la justicia? Mira, es muy desigual. Hay mediciones indirectas. Está la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional. En algún momento la Asociación Mexicana de Partidos de Justicia también encargó una encuesta sobre usuarios de la justicia. Pero un simple vistazo a las listas de acuerdos, por ejemplo, de un tribunal civil, en el Distrito Federal o en cualquier otra parte de la República, te dice muy bien quién usa los servicios de la justicia. Y lo que te vas a encontrar es que normalmente son empresas. Son empresas peleando contra particulares, son situaciones donde no estamos viendo que los problemas cotidianos realmente estén llegando a la justicia. La gran ironía es que la justicia está sobrecargada de trabajo también. Entonces, ¿dónde se están resolviendo esos asuntos? Pues muchos, la verdad es que no pasa nada. La gente tiene los problemas y simplemente va pasando el tiempo y como una pequeña bola de nieve, los problemas van creciendo. No se resuelven. Un alto porcentaje de las personas con problemas jurídicos no tienen una vía institucional para canalizarlos. Bueno, ya hemos tocado aquí un poco de lo que es el concepto de justicia cotidiana, porque quisiera que pues lo plasmáramos, cómo está plasmado en, vamos a hablar de un proyecto, el concepto de justicia cotidiana. Y ¿cuándo nace? ¿Esto es un concepto nuevo? ¿Ya se conocía? ¿Existe en algunos otros países? Mira, el concepto de justicia cotidiana per se es un concepto mucho más aterrizado, digamos, al debate contemporáneo mexicano. Pero básicamente este tipo de conceptos tienen mucho que ver con acceso a la justicia, como tú bien lo planteabas, con tutela o derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que sería la manera compleja de entrar a los tribunales. Acceso se encarga básicamente de que puedas llegar a los tribunales. Tutela jurisdiccional efectiva, por ejemplo, ya diría que no solo llegues a los tribunales, sino que los tribunales te ofrezcan una solución efectiva al tipo de problema que tú les planteaste, ¿no? Entonces va por ahí el camino. Hay muchos estudios, sí, hay digamos cierta tradición comparada, hay estudios, sobre todo en los Estados Unidos y en Inglaterra, hay estudios interesantes de cómo mejorar el acceso a la justicia. El acceso a la justicia, digamos, la corriente del acceso a la justicia inició en un estudio clásico del maestro Mauro Capelletti con Brian Gard, se publicó un informe en 1978, fíjate. Y de ahí empezó una tradición, pero nunca ha tomado mucha tracción. Nuestra expectativa es que este informe despierte precisamente esta línea de pensamiento y nos empezamos a preocupar por los problemas de la gente que no llega. Quisiera que habláramos de cuál es la relación o la importancia del tema de la justicia cotidiana para el Estado de Derecho del país.
fundamental. Mira, déjame introducir otro concepto, marginación jurídica. Hablamos de marginación económica, hablamos de marginación social, pero a veces nos sorprendemos que hay gente que hace toda su vida sin un acta de nacimiento, por ejemplo, o sin un título de propiedad, de la propiedad que se heredó, por ejemplo, en el campo, pues se la heredó el abuelo al papá, y no hay ningún título, ¿no? El derecho está para mejorarle la vida a las personas. Curiosamente, a veces vemos al derecho como un obstáculo en las personas lo perciben como un obstáculo. Entonces, en realidad la idea es tratar de generar condiciones para que el derecho efectivamente sea una herramienta que utilicen las personas. Y esto está estrechamente relacionado con el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho, si lo vemos, digamos, desde el punto de vista analítico, pues es una ficción donde se supone que todo debe ocurrir conforme a las reglas. Pero ¿qué pasa cuando las reglas no llegan o cuando la oferta que te hace el Estado no está llegando completamente? Entonces, mientras más mientras mejores la capacidad de sacar a las personas de la marginación jurídica y abrirles caminos para decirles que las reglas sí sirven y sirven para resolver sus problemas, implícitamente lo que estás haciendo es fortalecer el Estado de Derecho. Nosotros a lo largo del programa en varias ocasiones hemos hablado de acceso a la justicia, pero hemos hablado de acceso a la justicia muy enfocado hacia el derecho penal. Ahora, bueno, es una novedad escuchar acceso a la justicia para muchos otros problemas jurídicos. ¿El derecho penal está contemplado dentro de la justicia cotidiana? Absolutamente sí. No lo incorporamos en este estudio. No lo incorporamos en este estudio porque el derecho penal en este momento está viviendo una reforma procesal muy ambiciosa que va a terminar en junio del 2016. Entonces decidimos tratar de aislar el derecho penal por ahí, primero, por la reforma, y segundo, déjame decirte esto, por su propia y especial naturaleza el derecho penal, vamos a decirlo así, es muy escandaloso. Estás hablando de cárcel, Entonces, si tú incorporas temas de justicia penal a un tema de justicia cotidiana, claramente la atención se va a ir a la justicia penal. Porque estás hablando de problemas muy duros. La hipótesis que nosotros tenemos es que problemas sencillos, problemas simples de tengo un vecino que no le baja el radio y está toda la noche el radio y hacen fiestas y no paran. Entonces, eso todo lo vemos como un problema entre vecinos, ¿no? El día que el vecino se enoja, sale y golpea al otro, entonces ya estamos en penal, ¿no? Cuando falta esa justicia cotidiana es que podemos llegar a lo penal. Y eventualmente eso también es justicia cotidiana, ciertamente, pero es ya el extremo de la justicia cotidiana. Si tú tienes un buen sistema de solución de conflictos institucional en la sociedad, evidentemente lo que vas a tratar de hacer es reducir ese desgaste que van a tener las personas cuando ya llegan al conflicto penal. Tuve la oportunidad de ver el informe que ustedes entregaron y también hacían mención del volumen, no solo porque son muy llamativos, sino el volumen de asuntos penales dentro del acceso a la justicia es pequeño. ¿Es correcto? Sí. Básicamente, en el litigio ordinario, digamos, el 13% de los asuntos son asuntos penales. Los demás son muchos otros asuntos que no tienen nada que ver con lo penal, ¿no? ¿Qué derecho estamos hablando? Derecho de familia, por ejemplo, divorcios, pensiones, custodia de niños, herencias, este tipo de cosas que ahí andan, son silenciosas, porque bueno, ver cómo la gente está peleando por una herencia, pues puede ser incluso aburrido, digamos, es muy importante para las personas que están involucradas ahí, pero en términos generales, bueno, pues no están pasando cosas. En penal siempre se despierta un cierto morbo, por decirlo de esta manera, ¿no? Pero efectivamente la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que estas sucesiones, que suelen ser famosas por durar 10 años, pues se resuelvan rápidamente? ¿Y en qué condición? ¿Qué está haciendo la justicia para resolver eso? Porque a veces también pasa que la justicia es... jugamos con la representación, ya ves que la representan ciega, pero sí, es verdaderamente ciega el tipo de problemas sociales y parece no tener ningún tipo de contacto con resolver los problemas, ¿no? Las sucesiones o los divorcios siguen y siguen, no hay resolución y la custodia de los niños está en el aire y todo el mundo es una cadena de frustraciones, ¿no? Y esto también tiene una razón de ser en el funcionamiento de la justicia y una responsabilidad, desde luego. Otro tema que también me pareció muy interesante es cómo relacionan el acceso a la justicia y el desarrollo económico. Como que la gente jamás lo relaciona, ¿no? No tiene nada que ver la economía podríamos hablar del país, claro, y el grado o el acceso a la justicia de las personas. ¿Cómo se relaciona? Bien. Esta idea salió de un premio Nobel, Douglas North, que tiene que ver la relación de justicia y se ha estudiado mucho desde mediados y principios de los años 90.
Básicamente lo que te diría un economista es que la justicia contribuye a reducir los costos de transacción. Déjame ponerte un ejemplo. Yo quiero rentar esta casa. Estupendo. ¿Cuánto cuesta la renta de la casa? 100 pesos al mes. Muy bien. Oiga, pero antes de que rente, me tiene que dejar usted un depósito de 4 meses. Y además me tiene que traer un aval. Y además me tiene que mostrar que usted tiene buena conducta. ¿Cuánto es la renta? 100 pesos. ¿Cuánto estoy pagando adicional a la renta para darle seguridad a mi arrendador que yo no me voy a ir sin pagarle? 400 pesos por lo menos o más, ¿no? Entonces ahí, eso es lo que se llama costo de transacción. Entonces, lo que te dicen los economistas es que si tú haces que la justicia funcione con eficiencia y con eficacia, el arrendador no va a tener miedo de que no me pague, de que no le pague. Entonces el arrendador va a saber que hay tribunales que van a ser muy rápidos en cobrar, ¿sí? Pero si el arrendador tiene desconfianza en los tribunales, ¿qué hace? Se protege de otra forma. Exactamente. Y el punto es, mientras más transacciones haya en una economía, pues se genera más riqueza. Entonces, si tienes una justicia eficiente, genera menos obstáculos para que la riqueza se genere. Está muy de la mano con otra pregunta que había formulado, que no sé si ya quede resuelta con lo que me acaba de plantear, es cuál es la relación de la justicia cotidiana con la calidad de vida de las personas. Otra vez, claro, estrechamente ligado, sí, por un camino paralelo, Una cosa es el crecimiento económico per se, pero otra cosa es la seguridad y la convivencia social, ¿no? Si yo sé que hay reglas razonables y que todos los que estamos en esta comunidad van a respetar razonablemente las reglas, mis incentivos para romperlas son muy altos, ¿sí? Mis incentivos, al contrario, yo lo que quiero es apegarme a las reglas, y esto lo puedes ver desde por qué yo no tiro basura, ¿sí? Yo tiro basura en la calle porque pues, todos los demás los tira. Oiga, pero está prohibido. Sí, pero no pasa nada. Si empezamos a generar una condición de que romper la ley tiene repercusiones, y romper la ley no solo es abusar con alguien en especial, o sea, la ley se aplica igual para todos y se aplica siempre, entonces empezamos a generar condiciones de convivencia social mucho más efectivas. La ley no es una opresión en sí misma. El problema no es la ley en sí misma, el problema es que la ley se tiene que aplicar, y se tiene que aplicar con la sensación de justicia. ¿Qué quiere decir esto? La ley solo se aplica a ti. Cuando yo hago lo mismo que tú, a mí no se me aplica la ley. Bueno, pues entonces ya no estamos hablando de un criterio justo. Entonces es empezar a generar condiciones de equidad y de certeza en la aplicación de la ley. Y esto a la larga construye una mejor convivencia. Vamos a comenzar, antes de irnos al corte, vamos a comenzar a hablar de este proyecto. No sé cómo lo llaman, estudio, proyecto. Un proyecto, sí. Es un proyecto. Platíquenos, ¿cuándo, quién solicita este proyecto? ¿Cuándo se solicita? ¿Por qué? Sí. En noviembre del año pasado, el presidente anunció un decálogo en relación con la seguridad del país. Pero uno de los puntos de este decálogo tenía que ver precisamente con explorar qué había que hacer en materia de justicia cotidiana. Y aquí la lectura es muy clara. La justicia cotidiana es un paso antes del problema de seguridad pública y un paso antes de los problemas penales. Si nosotros somos capaces de resolver los conflictos antes de que estos conflictos se conviertan en problemas de seguridad pública o problemas de justicia penal, estamos avanzando mucho en generarle mayor calidad de vida a las personas. Y ese es el objetivo precisamente. Me voy a quedar con esta idea de este programa y de esta solicitud del Ejecutivo, ¿no? Del Ejecutivo Federal hacia el CIDE, ¿no? Que es el organismo en el que usted colabora. Y regresando, me gustaría que profundizáramos. ¿Qué se trata? ¿Qué hicieron? Con todos los detalles. Claro. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de un tema
muy novedoso, que es la justicia cotidiana, y nos acompaña el doctor José Antonio Caballero. Doctor, ya estábamos entrando al tema de este proyecto que solicita el Ejecutivo Federal al CIDE. ¿Cuál es la participación del CIDE? Solamente, ¿por qué deciden encargar este programa al Centro de Estudios, Centro de Investigación y Docencia Económicas? Pues mira, el CIDE tiene una tradición ya razonable, digamos, en cuanto a tiempo, haciendo estudios empíricos sobre justicia. Entonces, no es una cuestión, digamos, que nos caiga como novedad. Hemos trabajado justicia ya desde hace 15, 20 años, tenemos distintos trabajos. Y básicamente la línea de investigación y la orientación interdisciplinaria del CIDE nos permite tener una capacidad para incorporar no solo a abogados, sino también a politólogos, a otros, digamos, científicos sociales que nos pueden ayudar en una construcción. Pero eso no lo hicimos adentro del CIDE exclusivamente. Hubiera sido una locura pensar que el CIDE exclusivamente se iba a arrogar, digamos, la idea de hacer un diagnóstico nacional. No, al contrario, utilizamos muchísima participación de otras instituciones. En particular, yo quisiera destacar dos: el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hoy por hoy, bueno, pues el instituto sigue siendo el gran referente en investigación jurídica del país y, bueno, evidentemente tenía que estar involucrado en una línea de trabajo como estas, ¿no? Y adicionalmente también participaron los propios jueces a través de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. Son los jueces que imparten justicia y, bueno, pues como se dice un poco en el ambiente judicial, habría que darles derecho de audiencia también, ¿no? Estamos hablando de cómo funciona la justicia, bueno, pues vamos a preguntarle también a los jueces. A organizaciones de abogados, desde luego, también tuvieron una participación. Organizaciones de la sociedad civil. También organizaciones de la sociedad civil tuvieron. Tratamos de ampliar, digamos, la participación lo más posible para tener distintos puntos de vista de cómo se está o qué tipo de problemas se enfrentan para el acceso a la justicia. Entonces, para organizar esto, pues organizamos una serie de foros. Los hicimos temáticos, pero siempre teniendo la mente abierta de qué otros aspectos no estamos incorporando directamente en los foros y de qué manera estos aspectos pueden ser reflejados en el informe. ¿Podríamos hablar de los temas? Absolutamente. Mira, primer tema, derecho de familia. Claramente coincide todo el mundo que el derecho de familia es un problema. Ya lo mencionamos antes del corte, el caso de los divorcios, las custodias, tardan mucho los procesos, los propios jueces se sienten muy frustrados porque no pueden construir soluciones tan rápido como ellos quisieran. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué debemos hacer con la justicia penal? ¿No? Si quieres, más adelante te cuento un poquito algunas de las soluciones, ¿no? Siguiente tema, justicia laboral. La justicia de los trabajadores, ahí está, todo el mundo sabe que hay mucha litigiosidad laboral, pero en términos generales también percibimos que todo el mundo está descontento con la situación en la que se encuentran los litigios laborales. Los trabajadores sostienen que no hay un acceso correcto a la justicia laboral, los empresarios también sostienen que la justicia laboral no es un mecanismo efectivo, los propios integrantes de las juntas tienen muchos problemas para operar. Entonces, ahí hay un tema, y es un tema cotidiano. Pero aparte, me parece muy interesante que todos estén inconformes, no solamente el trabajador, es el peor de los mundos, empresas, ¿no? El peor de los mundos. Pasaba un poquito eso con la justicia penal. Antes de la reforma, todo el mundo, hablabas con ministerios públicos, estaban descontentos, hablabas con policías, estaban descontentos, hablabas con abogados, estaban descontentos, todo el mundo, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que me parece que hay que atender en esas condiciones, ¿no? Después incorporamos una cosa novedosa en términos de acceso a la justicia, pero que creo que es fundamental: justicia para micro y pequeños empresarios, las famosas pymes. Porque eso es un tema importante, porque fíjate, ahí hay una relación muy cotidiana con la burocracia a todos los niveles. Tú quieres abrir un pequeño restaurante o quieres abrir un pequeño taller para hacer algo. La cantidad de licencias, permisos y después las visitas y el hostigamiento, para decirlo con toda claridad, de inspectores y de toda una burocracia que no es clara, que es compleja. Los costos que hay ahí atrás son muy complejos. Y seguramente, por ejemplo, muchos empresarios que quisieran invertir, pues se desalientan y pueden desistir de que... Absolutamente, te llegan historias de, yo estoy frustrado, he tratado de abrir un negocio con todas las de la ley y es imposible. Y lo que te están manifestando es esa frustración, y además no tienen vías. Alguien dirá, bueno, pues está el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero los mecanismos se vuelven muy costosos. Quejarte se vuelve verdaderamente costoso. Entonces se actualiza el dicho aquel de te sale más caro el caldo que las albóndigas, y eso es precisamente lo que no queremos que ocurra, ¿no? Una siguiente categoría:
conflictos entre vecinos, conflictos comunitarios, ¿no? Que son conflictos un poco más complejos, típicamente en el condominio, por ejemplo, o el que no paga, por ejemplo, el servicio que todos los condominios pagan, ¿no? Oye, ¿por qué usted no paga? Bueno, pues, yo no voy a pagar, pero recibe siempre ese servicio, ¿no? O el que tiene la música muy alto, o el que no se estaciona en el lugar que le corresponde estacionar, que son conflictos que involucran a grupos más amplios y que tampoco tienen un asidero claro para defenderse. Típicamente esos conflictos tratan de llegar primero al Ministerio Público, y el Ministerio Público los voltea con una cara de me encantaría, pero yo no sirvo, ¿no? Eso sí, cuando ya se agarran a golpes, entonces el Ministerio Público se interviene, pero ya llegamos a un punto donde ya no hubiéramos tenido que llegar originalmente, y esos conflictos otra vez no tienen una salida clara. La mayoría de estos conflictos de los que hemos estado hablando en todos los temas podrían llegar también a penal, ¿no? ¿Se podrían desencadenar en penal? Sí, absolutamente. Todos tienen un potencial para llegar al penal. De hecho, la tentación muchas veces es llegar al penal, sea por cuestiones legítimas o ilegítimas, pero los litigantes normalmente van a tratar de convertir a veces sus asuntos en penales. ¿Por qué? Porque los vías de la justicia tradicional no están funcionando y pueden tratar de cortar un par de esquinas haciendo un asunto penal. Típicamente el cobro de deudas. El cobro de deudas muchas veces se hace por la vía penal. Es una manera ilegítima completamente de realizarlo, pero los litigantes saben que es un buen camino para tratar de agilizar un cobro, lo cual, pues evidentemente te está diciendo, bueno, la vía de la justicia ordinaria no está funcionando y la vía de la justicia penal entonces ya se convierte en una discusión para la cual no fue diseñada. Entonces, sí, el objetivo ideal es que se reduzca la carga de trabajo penal, precisamente dándole solución a toda esta conflictividad. ¿Nos falta hablar de algún otro tema? Llevamos, creo que... Pues van 4. Los temas de justicia en general, o de acceso a la justicia en general, que fue la última mesa, fue la mesa que se hizo en la Ciudad de México, precisamente. Se empezó a plantear el acceso a la justicia como un derecho humano. Claramente es un derecho humano. Y es un derecho humano porque es, yo diría, el articulador de los demás derechos. Tú puedes decir, yo tengo derecho a mi libertad de expresión. Pero cuando te la violan, cuando tu libertad de expresión está siendo violada, ¿de qué manera, qué recursos tienes para defenderla? El acceso a la justicia es eso, ¿no? Cómo se te dan recursos para defenderte de las violaciones a tus derechos. Por eso el acceso a la justicia no es un derecho simplemente como todos los demás, sino es el derecho que te permite articular todos los demás derechos, el derecho que te permite reclamarlos en ese sentido. Hay otro de los puntos, que bueno, hemos hablado de problemas, ¿no? Ahorita ya no valdría la pena volver a decir cuáles problemas, pues son todos estos. Ajá. Y hay muchos más, ¿no? Ajá, la colección. Pero sí me parece importante recalcar que el acceso a la justicia es caro. ¿Cómo podríamos solucionar este punto? Pues mira, hay varias formas, pero la primera tiene mucho que ver con el ejercicio de la profesión jurídica en México. Nos quejamos de los jueces, pero los abogados también somos un problema. Y somos un problema completamente, en términos de mercado, vamos a decirlo así. La profesión jurídica es una profesión absolutamente desregulada. Entonces, típicamente tú vas con un abogado para tratar de resolver un problema. El abogado te toma el pelo, lo último que quieres hacer es contratar otro abogado para reclamarle al primer abogado. Y otra vez, queda una cadena de frustraciones terrible. Y no sabemos información de qué abogado es bueno, qué abogado es malo, no hay mercado. Entonces necesitamos empezar a regular. Hay iniciativas muy claras que hablan de la colegiación. Yo creo que en el horizonte a mediano plazo la colegiación no es una mala idea, al contrario es a donde debemos transitar. Pero ¿qué hacemos mañana? ¿Sí? La colegiación la podemos pensar en 5 años, mañana no, hoy, aunque queramos colegiar a los abogados, no hay instituciones capaces de hacerlo en este momento, ¿no? Hay instituciones muy serias, colegios de abogados muy serios, pero la cobertura todavía es muy pequeña. Entonces necesitamos crear bases institucionales que nos permitan estabilizar el ejercicio de los servicios, y eso encarece mucho los servicios, ¿no? Otra cosa que es muy cara, tú en un asunto familiar, por ejemplo, te ponen una audiencia mañana a las 11 de la mañana. Oiga, pero ¿sabe? Yo trabajo, pero pues tiene que venir. ¿Le interesa resolver su problema o no le interesa resolver su problema? Pues tienes que perder un día, ¿no? Tienes que perder, sí. Y tal vez el primer día te van a dar chance en el trabajo, pero cuando tienes que regresar, y ese día que perdiste de trabajo, si llegas a la audiencia y te dicen, perdón, se va a diferir la audiencia porque no sé qué pasó. Sí, no solo son costos directos, sino son indirectos, ¿no? Es muy complicado, efectivamente. Y de la mano de la burocracia. Así es, ¿no? Y entonces nadie es responsable de nada, ¿no? Se difirió la audiencia y
oye, ¿y quién me hizo venir? Entonces, no, pues yo no fui, no, pues ya ve cómo son, ¿no? Quisiera volver al tema de los foros, estos 6 foros, ¿a quién van dirigidos? Pues mira, básicamente estamos pensando en 3 tipos de participación. Primera, personas que nos pueden proporcionar problemas muy específicos relacionados con las áreas temáticas, ¿no? Entonces yo quiero saber qué problemas tiene la gente para divorciarse, quiero saber qué problemas tiene la gente para custodiar a sus hijos. Segundo, planteamientos específicos de qué tipo de cambios se pueden hacer. Y tercero, análisis que puedan aterrizar esos cambios o esas ideas de cambio en proyectos estables y operables. Operables en 3 escenarios: a corto plazo, y cuando digo corto plazo empezamos mañana, a mediano plazo a 4 o 5 años, o a largo plazo a 10 años. Pero tratar entonces ya de estructurar el problema de acceso a la justicia como en un discurso de política pública, ¿no? Porque nos podemos parar de esta mesa y decir, uy, sí, qué terrible el acceso a la justicia, no hay en México, nos cortamos las venas y ya se nos olvida, ¿no? ¿Cómo hacemos que esta experiencia tenga pegamento social, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Que sea efectivamente una experiencia que dé inicio a un proceso de transformación? Ese es el reto, me parece. Y ahí a veces a los abogados se nos va un poco el tema, ¿no? Proponemos y todo se ve muy bonito, pero a la hora de echarlo a andar nos cuesta mucho trabajo. Entonces participaron personas que tienen este tipo de problemas cotidianos, problemas de justicia cotidiana, y expertos que ayudaron a resolverlo distintas áreas. Sí, incluso periodistas, por ejemplo, ¿no? Hubo una labor muy orientada a periodistas abusados. En el acceso a la justicia hay notas, hay noticias. Y hay noticias muy relevantes de qué problemas tiene la gente para acceder. Y eso es relevante y ustedes lo tienen que informar. Hicimos un pequeño concurso entre periodistas para ver quién podía hacer una nota interesante sobre acceso a la justicia también. Y no fue una mala convocatoria. La idea era subrayar que el acceso a la justicia es un problema que tenemos que enfrentar. Es un problema silencioso, déjame decirlo así. Silencioso porque, insisto, son problemas que vemos todos los días, que todo mundo en muy buena medida los tiene y que por eso se vuelven muy silenciosos. No es tan escandaloso, insisto, como el derecho penal. Y esos problemas andan por ahí silenciosos, pero andan molestando. Y el día menos pensado explotan. Esos tenemos que atender. ¿Y no hubiera sido también como muy útil hacer este tipo de foros con operadores del sistema de justicia? Porque, bueno, dentro de los participantes que platicamos, no se mencionó ningún operador, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. Mira, en estos foros directamente no estuvieron los operadores. ¿Por qué? Porque los operadores tuvieron sus propios foros. La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia organizó foros, uno entre ellos, digamos, el nacional, propiamente dicho, pero los tribunales superiores de justicia del país organizaron foros en particular, donde los jueces acudían a los foros precisamente a plantear cómo veían ellos los problemas de acceso a la justicia, las frustraciones que ellos tienen también de saber que no están en capacidad de prestar el servicio que ellos quisieran prestar y las razones por las que esto ocurre. Efectivamente, la consulta desde el otro lado se complementa con propuestas muy ricas de los impartidores de justicia, precisamente. Este estudio se incluye dentro del estudio que ustedes hacen de justicia cotidiana, ¿no? Dentro del reporte nosotros tomamos muchas de las ideas, pero lo que hicimos fue publicarlo tal completo, como nos lo enviaron. Sí. Entonces, en la página de internet lo que tú vas a ver es nuestro reporte, que es, digamos, un reporte general que trata de incorporar muchas de las ideas, no todas, evidentemente, pero trata de articularlas más en propuestas. Pero todos los demás reportes, propuestas, quejas, ahí están, ¿no? Optamos por dejar el material tal y como estaba y tratar de sintetizar o de trabajar con un pedazo pequeño de él. Quisiera dividir en 2 los resultados de este trabajo que ustedes realizaron, que serían como conclusiones y las propuestas, ¿no? En un inicio, ¿cuáles son las conclusiones generales a las que llegaron con este trabajo? Pues mira, la conclusión inicial es que si tú quieres mejorar el acceso a la justicia en México, tienes que empezar por enseñarle a las personas que tienen derechos. Por básico que suene, una gran parte de las personas en nuestro país no tiene siquiera conciencia de sus derechos. Ese tema lo he tocado en muchos programas, diciendo, bueno, ¿y cómo se entera la gente de la reforma constitucional en materia de derechos humanos? ¿Cómo se entera la gente? La gente no tiene conocimiento de cuáles son sus derechos. Para que tú puedas reclamar algo, primero necesitas saber que tienes derecho a reclamar.
Y entonces nuestra primera propuesta en ese sentido es empecemos una campaña seria para generar lo que yo llamo primeros auxilios en materia de derechos para la población, ¿no? Hacer que la población conozca mejor sus derechos. Y que lo entienda, porque sí, bueno, una gran parte de la población en México pues no tiene acceso a ni siquiera a los medios de comunicación, entonces ¿qué tan difícil sería llegar a la población? ¿Cómo lo lograrían? ¿Cuál es su planteamiento acerca de que la gente conozca sus derechos? Es todo un reto, pero el planteamiento básico es empezar por elaborar documentos muy sencillos, que son pequeñas cartillas de derechos. Y no solo cartillas de derechos de, uy, tú tienes derecho a la libertad de expresión, sino también mecanismos que te permitan hacerlos efectivos, ¿no? Cuando te violan este derecho, tú puedes recurrir en amparo. Cuando pasa esto, tú puedes ir acá. Esa es parte de esa estrategia, pero esta estrategia por sí sola, bueno, tampoco va a caminar, no, tenemos que tener cuidado. Esta estrategia lo que va a generar es mucha curiosidad en las personas y empezar a iniciar caminos de reparación. ¿Cuál es el siguiente paso? Centros de asistencia jurídica temprana. ¿Qué quiere decir esto? Distribuir sitios donde las personas puedan llegar y resolver sus dudas. ¿Dónde resuelven sus dudas típicamente las personas? En las agencias del Ministerio Público. Tú hablas con un agente del Ministerio Público y te cuentan, no, pues aquí llegan desde preguntar si aquí se saca un pasaporte hasta qué tengo que hacer con mi abuelita porque no ha hecho un testamento, ¿no? Y esto lo que te está diciendo es que la población no tiene vías para tratar de resolver sus dudas cuando estas dudas existen. Entonces necesitamos centros de atención temprana que sean capaces no solo de resolver esas dudas, sino de identificar conflictos y empezar a incidir en su resolución. Y bueno, pensando en que no existen, ¿de quién dependerían estos centros de atención cercana? Esa es una gran pregunta. Mira, uno de los sitios naturales para operar una cosa de estas pueden ser, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos. Una comisión de derechos humanos típicamente debe tener o tiene en su mandato la distribución de servicios territorial y probablemente una labor de orientación. Ahora, las comisiones hacen otras cosas también, entonces probablemente aquí también el sistema de defensorías puede ser un sistema que tenga que tener esa responsabilidad. Desde una perspectiva todavía más institucional, estos centros de justicia o de atención jurídica temprana pueden convertirse en pequeños centros de justicia donde adentro de este edificio vas a tener defensores públicos, vas a tener un agente del Ministerio Público, vas a tener un juez de paz. Entonces, centros mucho más integrales. ¿Cuál es el problema de estas medidas? Tú puedes decir, yo abro uno en la Ciudad de México o abro 7 en la Ciudad de México y los distribuyo geográficamente y tal. Pero ¿qué haces, por ejemplo, en Chihuahua? ¿No? En Chihuahua, pues no puedes abrir uno en cada cabecera. Es muy grande, no hay dinero que alcance. La cobertura. Y además, lo más probable es que muchos de estos centros se mueran de aburrimiento, déjame decírtelo así. No llegan los asuntos. También, a veces suenan muy bonitas estas soluciones, pero los asuntos tienen distintas maneras de llegar. Entonces puedes generar jueces itinerantes o centros de justicia itinerantes. Entonces, el lunes vamos a estar en Casas Grandes, el martes vamos a estar en Krill, y empiezas a jugar con estos mecanismos de distribución para asegurarte que estés llegando a la población que realmente requiere. ¿No podría también ayudar un centro de atención temprana telefónico? Porque pues también con eso podrías llegar pues mucho más lejos y tal vez, no sé, bueno, yo ya estoy dando mis ideas. No, absolutamente. No, tal vez el dinero que te costaría instalar estos centros físicamente, pues lo ocupas en gente que pueda ayudar telefónicamente, claro, ¿no? Es una estupenda idea. Mira, el tema de los centros de atención telefónica efectivamente es una alternativa que hay que tener disponible. El problema del centro de atención telefónica, el problema fundamental es la desconfianza que tienes frente al aparato telefónico propiamente dicho. Es decir, el hecho que tú tomes el teléfono y vayas a plantearle tu problema a alguien que está, no sabes en dónde y no sabes exactamente qué te va a decir y cómo te va a resolver, es problemático. Piensa, por ejemplo, cuando hablas a alguna empresa y te mandan a su servicio de atención telefónica. Es algo que normalmente no nos hace mucha gracia en términos generales, ¿no? Entonces, hay que tomarlo como una medida y entender cuál es su función y cuáles son sus límites, ¿no? Hoy por hoy yo soy un convencido de que en muy buena medida la prestación física de los servicios, la presencia física, sobre todo en temas delicados que tienen que ver con muchos de los problemas que involucran el acceso a la justicia, está mucho más en el trato personal, en el intercambio de miradas, en este tipo de cosas. Doctor, antes de seguir hablando de
más propuestas, porque bueno, no podremos hablar de todas, son 20 propuestas las que plantean, pero sí de algunas más tenemos que hacer una pausa. Por favor. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en su pantalla, el correo electrónico que aparecerá en la pantalla y nuestro Twitter que es @expediente_. Los invitamos a darnos sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la justicia cotidiana. Doctor, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando ya de algunas de las propuestas que se plantean en este proyecto. Quisiera que habláramos de un par más. Me llamó la atención una de las propuestas que se denominaba instancias de diálogo. ¿En qué consiste y pues, cuál es la propuesta? Ya. Mira, la justicia y el acceso a la justicia hay que verlo como una política pública. Pero la generación de la política pública implica muchos caminos, ¿sí? Típicamente, como se ha hecho política judicial en México en los últimos años, es a partir de una serie de ideas y bueno, pues a ver qué sale, ¿no? Las instancias de diálogo lo que te permiten es generar espacios donde puedan converger muchas líneas de problemas y tratar de encontrar soluciones sólidas en materia de acceso a la justicia. Las instancias de diálogo no son nada más un sitio donde te vas a tomar un café, sino es un sitio que tiene una presencia institucional, tiene una capacidad institucional para que a partir de ahí las ideas sean procesadas y se conviertan en política pública. Hoy por hoy el tema es clásico. Todos sabemos que hay problemas de acceso a la justicia, todos sabemos que mucha gente no llega. Eso no es ninguna novedad, ¿sí? Lo que no sabemos es cómo resolver eso. Y una vez que tenemos alguna idea de cómo resolver, ¿cómo nos encargamos de que eso ocurra? Y una vez que tenemos eso encargado de que ocurra, ¿cómo lo evaluamos? ¿Cómo sabemos si funcionó? El famoso voy bien o me regreso, ¿no? Entonces, todo eso requiere de una instancia institucional, requiere de un soporte institucional. Y cuando hablamos de instancias de diálogo, es eso, cómo nos aseguramos que las personas, todas las personas interesadas en este tipo de acceso a la justicia tengan una voz y expresen más o menos qué es lo que quieren, cómo lo están viendo, cómo esto se articula en una propuesta de política pública, cómo se ejecuta y cómo se termina por evaluar. Esto sería una dinámica parecida a los foros que hicieron para llegar a estas soluciones. Pero con un soporte institucional. ¿Qué quiere decir esto? Hoy por hoy, por ejemplo, está la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, agrupa a los órganos impartidores de justicia. Está la AMIJ, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, van agrupando. Pero ¿cómo le hacemos para que estas asociaciones tengan capacidad de transmitir esto, por ejemplo, a legisladores cuando haya que hacer reformas o a ejecutivos cuando se necesiten cambios muy específicos en reglamentos o acciones directas a presidentes municipales? No existe una instancia que nos permita hacer esto. En materia de seguridad pública, ¿qué tienes? Tienes el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que tiene las herramientas para tratar de incidir de esta manera, ¿no? Entendimos que había que coordinar las acciones en materia de seguridad pública, creamos el Consejo Nacional. Necesitamos una instancia muy parecida al Consejo Nacional de Seguridad Pública en materia de justicia. Quisiera que habláramos, por último, de otra de las propuestas. Posteriormente daremos en la página en la que se encuentran todas, por si el auditorio quisiera tener acceso a ellas. Un tema que me parece muy interesante, también lo hemos tocado mucho en derecho penal, que son los medios alternos de solución de controversias. ¿En qué consiste esta propuesta? ¿Cómo se llevaría a cabo? ¿Cómo se desarrollaría? Mira, la justicia alternativa lo que hace es privilegiar el diálogo como un instrumento para la solución de conflictos, ¿no? El diálogo con más o menos soporte institucional, pero en términos generales está el diálogo y la construcción de paz, la construcción de caminos que te permitan restablecer lo más rápido posible la relación que generó el conflicto a una relación que sea positiva, ¿no? Ese es, digamos, el objetivo duro. Los mecanismos alternativos lo que te van a permitir es, en lugar de que tengas que ir a un juicio y esperar años para encontrar una solución que probablemente ni siquiera va a resolver completamente el asunto que planteaste originalmente, tener acceso a una vía que te permita resolverlo en un tiempo muy rápido.
Una de las medidas, por ejemplo, cuando tú te preguntas, ¿tengo éxito con mecanismos alternativos o no tengo éxito? Lo que mides es cuántos asuntos se resolvieron y qué tal estuvo el cumplimiento de esos asuntos. Es decir, yo acordé pagarte, ¿no? Perfecto. ¿Te pagué o no te pagué? Y normalmente el índice de cumplimiento es muy alto en los acuerdos, porque la gente está conforme con el tipo de acuerdo al que llega. Y eso es tu base inicial para poder reconstruir en muy buena medida el tejido social. Por eso los mecanismos alternativos son fundamentales. ¿Cuál es el reto? Decimos mucho, y llevamos muchos años hablando de mecanismos alternativos, y son muy bonitos, y son muy buenos, pero en términos generales tenemos muy poca capacidad para implementarlos. Capacitación de funcionarios, capacitación de nuevos mediadores, es un reto gigantesco. Hay muy pocas instituciones que ofrecen este tipo de capacitación. Los tribunales han tomado esa bandera, pero las universidades, por ejemplo, tienen una oferta muy limitada en esta materia. Ahí hay un reto gigantesco. En el informe hay un comentario acerca de que la gente no tiene confianza en el Poder Judicial, ¿no? Me llamó mucho la atención porque yo, trabajando en algunas otras instituciones en las que se veía el acceso a la justicia, cómo la gente percibía, pues dentro de los operadores del sistema de justicia, en los que más confiaban eran en los jueces, ¿no? Sí. En el Poder Judicial. Entonces, bueno, me llamó la atención y también esto va de la mano en que en el informe ustedes hacen recomendaciones al Poder Judicial. Quisiera que habláramos de esos dos temas brevemente. Claro que sí. ¿Sí existe confianza o no existe confianza en el Poder Judicial y cuáles son las recomendaciones que plantean? A ver, para decirlo con mucha claridad, en materia de confianza pública del sector justicia o del sector que tiene que ver con justicia y procuración de justicia, incluso seguridad pública, el Poder Judicial es el menos malo. Pero cuando digo menos malo no estoy simplemente haciendo una calificación, estoy diciendo, están también en calificación reprobatoria en cuanto a confianza pública. Lo que pasa es que no están en un nivel tan reprobado como estaría la policía o como estarían las agencias del Ministerio Público, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas a la gente, oye, ¿tú confías en la policía? No, desde luego que no. ¿Confías en el agente público? No, tampoco. ¿Confías en los jueces? Bueno, no, en realidad no. Pero ya es menos. ¿Me entiendes? Pero esto es problemático. Esto es problemático porque son instituciones que están para prestar un servicio. Y es desastroso cuando la gente no confía en quién le está prestando un servicio, ¿no? Entonces, ahí está el problema. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por muchas razones, pero una de ellas es esta imagen que te ponía de la justicia ciega, pero la justicia ciega de veras a los problemas que tiene enfrente. Los jueces a veces lo que ven no son problemas entre personas, ven expedientes, ¿no? Y el expediente se vuelve en un conflicto inanimado. Y esto es muy problemático porque entonces cuando se difiere, por ejemplo, una audiencia, pues al juez le da igual que tú perdiste todo el día de trabajo y tuviste que pedirle permiso a tu jefe para ir y probablemente la semana que entra lo vas a volver a hacer y tu jefe ya no lo va a ver tan bien. Al juez le da igual. Se difirió la audiencia, lo siento mucho, al asunto que sigue, ¿no? Y este tipo de situaciones donde nos cosifican, nos vuelven como cosas, nos volvemos como expedientes y no realmente como problemas que tienen que ver, afecta mucho la imagen de la justicia. Entonces, parte del reto es ¿qué hacemos para evitar eso? ¿Qué hacemos para que los jueces efectivamente se conviertan en personas mucho más comprometidas con el tipo de conflictos que tienen frente a ellos a resolver, ¿no? Ese es parte del reto. Si logramos hacer eso y si logramos que los agentes del Ministerio Público y las policías tengan ese cambio en su posición, creo que vamos a lograr algo muy importante. Es un reto complejo, pero me parece que hay que poner muy clarito dónde está el reto. Ya que estamos hablando de esto y de la percepción que tiene la ciudadanía acerca de estos operadores, pues también me preocupa un poco que haya quedado fuera de este estudio el derecho penal, siendo que la calificación es peor todavía para los operadores de seguridad pública y pues mucho más de asuntos penales. Sí. ¿Cómo se podría aplicar esto para el derecho penal? Nosotros aquí en el programa hablamos mucho del derecho penal y quisiera que nos dijera si tenemos, pues no sé, cerca alguna solución con ayuda de un estudio como este. Claro que sí. Mira, primer punto, me parece que fue Alberto Binder el que sostuvo esta idea que el derecho penal o el sistema penal es una máquina trituradora de carne pobre. Tan fuerte como suena. Pero cuando vamos a los reclusorios, cuando vamos al sistema de justicia penal,
lo que estamos viendo es que los procesados es gente sobre todo pobre y marginada. Pueden ser culpables, no pueden ser culpables, lo que tú quieras y mandes, pero normalmente es gente pobre. Y la señal que se está mandando es que el sistema sirve para castigar a los pobres, ¿no? Entonces, eso implícitamente te está diciendo una cosa de acceso a la justicia. Claro que tienen acceso a la justicia, pero tienen acceso a la justicia en calidad de imputados, ¿no? Y tu gran problema es en qué momento la justicia también se torna para la gente pobre en una verdadera herramienta. Y ahí es donde empezamos a hablar de qué tiene que ver esto. Aquí mi brinco es hacia la seguridad pública y este sí, pequeño filón, si lo tocamos dentro de la consulta, que es la función que tiene la policía en su comunidad. Las obligaciones de la policía típicamente municipal son tres. Seguridad pública en el sentido más amplio de la palabra, seguridad municipal, que típicamente son los bandos de policía y buen gobierno, básicamente, oiga, usted no puede tomar en la calle, ¿no? Típicamente una de las cosas, y tránsito. Pero estos dos últimos tienen que ver con la convivencia de las personas de todos los días. El policía es en muy buena medida un muy buen mediador social, ¿sí? Si lo vemos al policía nada más como alguien que porta una AK-47 y tiene el rostro cubierto y está buscando delincuencia organizada, ese es otro tipo de policía. No estoy diciendo que sea malo ni que sea bueno, simplemente es otro tipo de función, ¿sí? Lo que necesitamos para esto y para, en términos generales, incorporar a las personas más marginadas al sistema institucional de resolución de conflictos es una policía reactiva, pero reactiva y capaz de entender los problemas de la comunidad a la que sirve. Y ese es uno de los retos. El brinco ahí al sistema de justicia penal pues ya es muy pequeño, ¿sí? Cuando se requiera, si tienes una policía que tiene esa sensibilidad, me parece que entonces sí logras que el sistema de justicia penal se convierta en un sistema accesible para la población. Hay un tema muy importante que no hemos tocado y creo que deberíamos de tocar, aunque sea brevemente, que es la legislación. ¿También habría que hacer cambios a la legislación o estamos correctos? Digo, bueno, cambios a la legislación se han hecho durante toda la historia, pero tenemos una legislación adecuada para llegar a una justicia cotidiana. Pues mira, probablemente podemos hacer varios cambios legislativos, pero no fue el punto donde nos quisimos concentrar. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una visión así medio totémica de la legislación. ¿Qué quiere decir esto? Cambio la ley, ergo, mañana vamos a ser distintos. Pues no, es darnos de topes con esa idea, ¿no? Entonces, esta vez tratamos de privilegiar cosas que no tuvieran que ver necesariamente con cambios legislativos, precisamente para tratar de empezar a generar acciones muy concretas. Y para hacer los cambios a corto plazo, ¿no? Que es lo que decían. Esta imagen de mañana, ¿no? Esa es la imagen con la que tratamos de hacer muchas de las propuestas de, a ver, no, me da igual qué va a pasar en 5 años, no, mañana. ¿Con qué empezamos mañana? ¿No? ¿Qué nos genera un cambio? Y a veces la legislación lo que implica pues es consensos, idas al Congreso. No estoy diciendo que no se tenga que hacer, pero estoy diciendo que también tenemos muchas otras herramientas con las cuales podemos incidir y empezar a obtener resultados favorables. Bueno, pues obtienen como resultado de este estudio 20 propuestas, entre muchas otras ideas, que yo quisiera dar la página. En la página podemos buscarlo como Justicia Cotidiana. www.justiciacotidiana.org. Perfecto. Bueno, para que el auditorio pueda tener acceso a estos resultados, pero yo quisiera que nos contara, bueno, usted, el Poder Ejecutivo le solicita a ustedes este estudio, y ustedes, obvio y obligadamente, se lo entregan a ellos, pero a alguien más, ¿a quién más le funciona este documento y cómo le van a hacer difusión a pues estos puntos tan interesantes que ustedes encontraron para mejorar la justicia cotidiana? Sí, ¿no? Sí. ¿Dónde está la pelota? ¿En cancha de quién está la pelota? Mira, claramente sí, el informe lo encarga el Poder Ejecutivo, pero nosotros entendemos que esto es un mandato de Estado. Entonces es un mandato de Estado en tanto que el Ejecutivo es el jefe del Estado mexicano, pero es un mandato de Estado que involucra a todas las fuerzas políticas, por ejemplo, o que involucra a toda la sociedad civil. Entonces, ciertamente el impulso de las acciones corresponderá no solo al Ejecutivo Federal, al Congreso, a los gobiernos estatales, incluso a los gobiernos municipales, pero también a las fuerzas políticas para incorporarlas a sus plataformas políticas. Nos parece que es muy importante desarrollar esta sensibilidad. Y a las organizaciones de la sociedad civil, desde luego también, porque les competen muchas de las actividades que están haciendo ellos cotidianamente en distintas comunidades. Entonces, este es un reporte que afecta a muchas partes,
pero que sí requiere de una articulación institucional. Y creo que ahí una buena alternativa es la capacidad del Ejecutivo Federal precisamente para articularlo. Hace un rato hablábamos de esta instancia de diálogo. Me parece que ahí está el corazón de estos puntos, y el Ejecutivo Federal ha anunciado que esa será una de las acciones que tomará en cuenta y echar a andar, ¿no? Esto nos rebasa a nosotros como CIDE, rebasa a jurídicas de la UNAM, rebasa a la CONATRIF, rebasa de alguna manera este funcionamiento, pero lo que estamos marcando es que estamos dispuestos a seguir trabajando por esta línea, y que es una línea que nos parece muy útil, muy importante, mucho impacto social, no solo como una disquisición académica, sino como nuestra labor y nuestro compromiso con lo que hacemos. El CIDE como institución y como encargado de este proyecto, ¿le dará algún tipo de seguimiento a este informe? Mira, el seguimiento será en la medida en que los proyectos se vayan desarrollando. Lo que nosotros sí podemos garantizar es que tenemos estables nuestras líneas de investigación en materia de justicia y seguridad pública, ¿sí? Y estas líneas son pues el trabajo cotidiano que hacemos los investigadores en el CIDE. Bueno, muchos investigadores hacen otras cosas, pero hay un grupo de trabajo muy sólido, muy estable dentro del CIDE. E insisto, además, no solo en el CIDE, en otras instituciones de educación superior, en la Universidad Iberoamericana, y quien hace de esto, en la UNAM, bueno, estaba hablando del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y somos una red que está continuamente trabajando en estas cosas. Entonces, claramente está el compromiso, pero sí, estas acciones nosotros estaremos claramente monitoreándolas y viéndolas conforme se van desarrollando. Doctor, pues nuestro tiempo se terminó, estaremos muy al pendiente de seguir cómo se implementan y cómo funcionan estas propuestas. Al auditorio también los invito a que lo vean, a que lo busquen, que lo conozcan. Y yo le agradezco muchísimo que haya venido al programa a hablarnos de este tema tan nuevo, tan interesante. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Al auditorio, por favor, los espero la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Muchas gracias.